El 28 de enero de 2026, Marco Rubio compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Un senador le preguntó directamente, ¿quién controla el dinero del petróleo venezolano? Rubio respondió con una frase que, cuanto más la leo, más peso tiene. Solo controlamos la dispersión del dinero. No controlamos el dinero en sí. Solo controlamos la dispersión, no el dinero en sí. Esa distinción técnica es la pregunta que nadie está haciéndose en voz alta, porque si Washington solo controla la dispersión, eso significa que Venezuela tiene el petróleo más grande del mundo, pero no decide cómo se gasta lo que produce. Y si Venezuela no decide, entonces la pregunta inevitable es, ¿de quién es ese petróleo? Soy Elena Morales. Y antes de continuar, quiero preguntarte algo directamente. Cuando un país tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, pero todos los contratos se rigen por ley estadounidense y todos los impuestos van a una cuenta del Tesoro de Washington, ¿ese petróleo es venezolano o es ajeno? Escribe suyo o ajeno en los comentarios ahora mismo, porque al final de este video quiero ver cuántos cambian su respuesta. Y si quieres entender lo que está construyendo Washington en Venezuela, no la versión que cabe en un comunicado de prensa, suscríbete ahora. Estoy siguiendo este tablero semana a semana. Muy bien, empecemos. Enciende cualquier canal grande y vas a escuchar algo parecido a esto. Shell firmó, Chevron expande, Exxon evalúa, el petróleo venezolano vuelve al mercado occidental. Apertura histórica. Todo eso es verdad. Pero lo que no te están explicando son las condiciones exactas bajo las que esas empresas firmaron. Porque si las lees, la imagen que aparece no es la de una apertura, es la de una hipoteca. Lo que voy a mostrarte hoy no es una teoría. Son licencias publicadas por el Tesoro de EU con número de referencia y texto legal. Son declaraciones de secretarios de gabinete ante el Congreso. Son reacciones de las propias empresas que se supone que están invirtiendo. Y cuando las pones juntas, la pregunta del título deja de ser retórica. Pero primero necesito que entiendas la diferencia entre tener algo y controlar algo, no la versión política, la versión real. Piénsalo así. Imagina que tienes una casa, está a tu nombre. Pagaste por ella, es tuya en el papel, pero hay una hipoteca. Y el banco que te prestó el dinero tiene una cláusula en el contrato. Cualquier reforma que hagas necesita su aprobación. Cualquier renta que cobres pasa primero por una cuenta que ellos administran. Si quieres vender, el comprador tiene que ser alguien que ellos aprueben. Y si dejas de cooperar, la hipoteca se activa y pierdes el acceso a todo. ¿Es tuya la casa? En papel, sí. En la práctica, hay que pensarlo. Eso es lo que está pasando con el petróleo venezolano. Y para entender por qué, necesito que cierres los ojos un segundo. Es 1976. Carlos Andrés Pérez firma la nacionalización oficial de la industria petrolera venezolana. PDVSA nace. El petróleo, que había sido de Exxon, Shell y Gulf Oil durante décadas, pasa formalmente a ser venezolano. Es el momento de la soberanía energética. 31 años después, en 2007, Chávez va más lejos. Confisca los activos restantes de ExxonMobil y ConocoPhillips. Los expulsa. Declara que el petróleo venezolano es absolutamente venezolano. Los tribunales internacionales pasarán años procesando los reclamos de compensación, reclamos que, en el caso de Exxon y Conoco, todavía no están completamente resueltos en 2026. 2 intentos de soberanía total. Y ahora estamos en 2026. Yo lo llamo el tercer acto, porque lo que está ocurriendo no es simplemente que las empresas vuelven, es que vuelven bajo condiciones que ningún contrato previo había tenido. Yo lo llamo la hipoteca del siglo. Y esto es lo que dice literalmente. El 13 de febrero de 2026, la OFAC emitió las licencias generales 49 y 50, 2 documentos que permiten a Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol operar en Venezuela. Cualquier contrato con PDVSA debe especificar que las leyes de Estados Unidos rigen ese contrato y que cualquier disputa se resuelve en tribunales de EU.
Cualquier pago de impuestos, regalías o royalties al gobierno venezolano debe ingresarse en los fondos de depósito de gobiernos extranjeros, es decir, cuentas controladas por el Departamento del Tesoro de Washington. Ninguna transacción puede involucrar a entidades ligadas a Rusia, Irán, China o Corea del Norte. 3 condiciones: jurisdicción americana, pagos a cuentas americanas, exclusión de los socios históricos de Venezuela. Y hay algo más que Chris Wright confirmó el 27 de febrero. Los ingresos por la venta de petróleo venezolano ya no pasan por Qatar, donde estaban intermediados desde enero. Ahora van directamente a cuentas gestionadas por el Departamento del Tesoro de EU. Antes, Qatar como intermediario. Ahora, Tesoro directo. Detente ahí, porque lo que viene cambia la forma de leer todo lo anterior. Si ya estás viendo el patrón, escribe "entiendo" en los comentarios ahora mismo. Si algo todavía no termina de cerrar, escribe "espera", porque esto es donde la arquitectura se hace visible. El economista Christopher Hodge, exfuncionario del Tesoro y jefe de economía de Natixis, lo dijo ante CNN con una claridad que no intentó suavizar. El hecho de que ahora EU controle todas las finanzas que entran y salen del país me parece algo sin precedentes. Y añadió, vamos a tener semejante enredo y tanta opacidad en las finanzas de un gobierno. Sin precedentes. Opacidad. Enredo. Esas palabras no las dijo un crítico de Washington. Las dijo alguien que trabajó para el Tesoro. Y ahora quiero mostrarte la reacción de las propias empresas que supuestamente están firmando, porque ahí está la otra parte de la historia que casi nadie está contando con claridad. Darren Woods, CEO de ExxonMobil, estuvo en la Casa Blanca una semana después de la captura de Maduro. Trump lo invitó a que Exxon invirtiera. Woods le dijo, sin eufemismos, que Venezuela era inviable. Exxon mandó un equipo técnico de evaluación, no un equipo de inversión. La diferencia no es semántica. El CEO de ConocoPhillips fue igual de directo. Su prioridad es recuperar el dinero que Venezuela le debe desde 2007, no perforar nuevos pozos. Chevron anunció expansión hasta 300,000 barriles diarios. Pero Bloomberg lo reportó con precisión. Financiará esa expansión con el efectivo de las ventas actuales, no comprometiendo capital nuevo. No es inversión, es reinversión. Lo que percibo, y quiero ser muy clara en que esto es percepción, es que las empresas ven lo mismo que ven los analistas. Una oportunidad real, pero bajo condiciones que en cualquier otro país del mundo serían inaceptables, y que están entrando con mucho más cuidado del que los titulares sugieren. Y luego está China, que es quizás la pieza más importante del tablero y la menos cubierta. Hasta el año pasado, China absorbía 3/4 partes del petróleo venezolano. 3/4 partes. Bajo contratos de pago en especie que compensaban préstamos que Beijing había extendido durante años. La relación era estructural, no circunstancial. Y las licencias GL49 y GL50 la cortan de raíz. Ninguna transacción puede involucrar entidades chinas. El Ministerio de Exteriores de China respondió con una frase que, cuando la leí, me pareció que resumía todo el tablero. China se opone firmemente a que EUA use las llamadas licencias generales para interferir en la cooperación entre China y Venezuela, y añadió que los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser protegidos. Derechos e intereses legítimos. China tiene préstamos pendientes, tiene contratos firmados, y ahora tiene a Washington entre su dinero y Venezuela. Quiero darte la respuesta honesta, no la cómoda. Hay una lectura optimista. El petróleo venezolano lleva años siendo mal gestionado, saqueado por redes de corrupción que CNN llamó, con precisión, un cajero automático para los militares. Si el nuevo marco, aunque controlado desde Washington, genera ingresos reales que llegan a hospitales, a infraestructura, a los venezolanos que llevan décadas sin ver los frutos de la riqueza que tienen debajo de los pies, eso es mejor que lo que había. Esa posibilidad existe, y no es insignificante, pero la lectura más pesada tiene más datos actuales.
PDVSA sigue operada en gran medida por cuadros heredados del chavismo, con redes de proveedores y contratistas históricamente vinculados a sobreprecios y comisiones. El nuevo esquema cambia por dónde pasa el dinero, pero no necesariamente quién maneja las operaciones por dentro. Ecoanalítica lo resumió con una frase que no puedo ignorar. El inversionista energético piensa en ciclos de 20 años, y hoy la política de Washington hacia Venezuela se mide en ciclos de meses. Esa asimetría hace que las empresas sigan operando con extrema cautela. Y hay algo más. Las licencias se revisan cada 90 días, por los departamentos de Estado y Energía. Eso significa que toda la arquitectura que se está construyendo puede cambiar en 90 días si Washington así lo decide. No es una hipoteca a 20 años, es un arrendamiento mes a mes con cláusula de rescisión unilateral. La casa es tuya en el papel, pero la llave la tiene otro. Volviendo a la pregunta con la que empecé, ¿de quién es el petróleo venezolano? La respuesta legal es que sigue siendo del Estado venezolano. La respuesta operativa es que los contratos son bajo ley americana. La respuesta financiera es que los ingresos pasan por el Tesoro de Washington. Y la respuesta política es que las empresas que pueden entrar las elige Washington, y las que no pueden también. No tengo una respuesta definitiva. Lo que tengo es la pregunta, y creo que es la pregunta más importante que nadie está haciendo con todas sus letras. Si este video te dio algo que los titulares no te están explicando, dale al like ahora mismo. Suscríbete porque la próxima semana entramos en el grupo que no aparece en ninguno de estos contratos y en ninguna de estas licencias. Los venezolanos que viven con un salario mínimo de menos de $1 al mes, mientras el petróleo que tienen debajo de sus pies se negocia entre Washington y Londres. Soy Elena Morales. Hasta la próxima.